Mi nombre es Eugenia, y a mis 75 años soy testigo viviente del crecimiento de la Ciudad de México. Mientras me acomodo en este viejo sillón, fiel compañero desde los años 80 cuando mi negocio comenzó a florecer, me rodean fotografías que son ventanas al pasado. En estas imágenes color sepia, cada arruga del papel cuenta una historia, cada sombra guarda un recuerdo. Hoy mi corazón late con anticipación porque Miguel, mi primogénito, traerá a mi bisnieto. Ver a ese pequeño de 3 años, espejo vivo de su abuelo en su niñez, me inspira a desempolvar estas memorias. Antes de seguir con esta historia que me llena de tantas emociones, quisiera conectar contigo. ¿De qué rincón de nuestro hermoso México o del mundo nos acompañas hoy? Compártelo en los comentarios, y si esta historia toca tu corazón como ha tocado el mío, apóyame con un me gusta y suscríbete. Cada persona que se une a esta familia me da la fuerza para seguir compartiendo estas memorias que, aunque a veces duelen, necesitan ser contadas. Cuando llegué a la Ciudad de México en 1972, era apenas una jovencita de 16 años desde el corazón de Veracruz. Mi única maleta estaba ligera de ropa pero pesada de ilusiones. La capital, aunque moderna, era como una madre que abría sus brazos a todos los soñadores de México. Las palabras de mi tío Juventino resonaban como una promesa. En esta gran ciudad, quien madruga y se esfuerza, sale adelante. Esa frase se convirtió en mi mantra, en mi estrella guía. Con 2 mudas de ropa en mi maleta de cartón, una de ellas, el último abrazo de mi madre convertido en tela, llegué a Iztapalapa. Mi primer hogar fue una humilde vivienda que compartía con mi tío y 3 paisanos más. Dormíamos sobre petates, pero nuestros sueños volaban alto. Éramos como pájaros que habían encontrado el mismo árbol para construir sus nidos. Mi primera batalla fue en la construcción, entre el polvo y el cemento que definían el rostro cambiante de la Ciudad de México. Durante 2 años, mis manos delicadas aprendieron la dureza del trabajo, hasta que el destino me guió hacia mi verdadera vocación. Fue don Antonio, un español de corazón generoso, quien vio más allá de mi fragilidad aparente. Muchachita, me dijo con esa sabiduría que solo dan los años, ¿te gustaría repartir pan? Si madrugas, podrías ganar un poco más. Esas palabras cambiarían mi vida para siempre. Me convertí en una guerrera del amanecer. A las 3 de la mañana, cuando la ciudad aún dormía, yo ya estaba organizando pedidos. Mi compañera era una bicicleta prestada por don Antonio, con una canasta que era como un cofre del tesoro lleno de pan fresco. De Iztapalapa a Ecatepec, el aroma del pan recién horneado era mi perfume, la música de la madrugada del Distrito Federal. Hasta hoy, ese aroma es una llave mágica que abre la puerta de mis recuerdos más dulces. En esas madrugadas mágicas, cuando las estrellas eran mis únicas testigos y mi aliento dibujaba fantasmas en el aire frío, encontré mi lugar en el mundo. Pedaleaba por calles sin pavimentar, pero cada vuelta de rueda me acercaba más a mis sueños. La gente comenzó a conocerme, a esperarme. Ahí viene la panadera, decían con cariño. Y fue en una de esas entregas donde el destino me regaló a Roberto. Él era velador en una casa de familia acomodada en Iztapalapa. Su presencia silenciosa y su sonrisa tímida iluminaban mis madrugadas más que el primer rayo de sol. Nunca fallas con el horario, me dijo una vez, tratándome de usted como si fuéramos extraños, cuando nuestros corazones ya comenzaban a reconocerse. El amor tiene sus propios tiempos y rituales. Me tomó 3 meses reunir el valor para invitarlo a un refresco. Él aceptó, pero con la formalidad de aquellos tiempos, trajo a su hermano como chaperón. En esa época, el respeto y las tradiciones dibujaban los caminos del amor. Nos casamos en 1974, en una ceremonia sencilla pero llena de esperanza en la parroquia de San Judas Tadeo. Para entonces, ya había logrado independizarme. Tenía mi propia bicicleta y acuerdos directos con 2 panaderías. Mi pequeño negocio crecía junto con nuestros sueños. La vida nos bendijo con Miguel en 1976, y luego vinieron como un rosario de bendiciones. Clara en el 78, Pedro en el 79, Francisco en el 80, Rosa en el 81, y finalmente, Julián en 1982.
6 flores en nuestro jardín, 6 razones para luchar cada día. El trabajo se volvió mi mejor aliado. No solo repartía pan, ahora también era comerciante. Mi bicicleta recorría calles que, como mi vida, se iban pavimentando poco a poco. La radio de pilas en el manubrio era mi ventana al mundo. Escuchaba sobre elecciones, cambios de gobierno, transformaciones del país. Mi historia personal se entretejía con la de México, pan a pan, pedaleada a pedaleada. 1988 marcó un antes y un después. Compré mi primera combi Volkswagen, mi querida Gertrudis. Era usada y blanca, pero para mí brillaba más que un coche nuevo. Con ella, mi negocio se expandió como la masa del pan al hornear. Llegaba a más lugares, abastecía tienditas y misceláneas. Mi playera bordada con pan y galletas Eugenia era más que un uniforme, era mi bandera de victoria. La vida nunca fue fácil, pero teníamos algo más valioso que el dinero, teníamos amor y determinación. Roberto, mi roca, trabajaba como velador y hacía turnos extras. Entre los dos, nos asegurábamos de que nuestros 6 hijos nunca se fueran a dormir con hambre. El dinero era escaso, pero el amor y la comida nunca faltaron en nuestra mesa. Nuestra casa creció con nosotros. Del cuartito inicial pasamos a un terreno propio, donde construimos habitación por habitación. Cada fin de semana y día festivo agregábamos un ladrillo más. No era solo una casa, era un monumento a nuestro esfuerzo y perseverancia. Los niños crecieron fuertes como el pan bien horneado. Miguel, mi brazo derecho, pronto se unió a las entregas. Clara, mi ángel, cuidaba a sus hermanos mientras Roberto trabajaba. Éramos una familia unida, o eso creía yo. Pero la vida tiene formas misteriosas de revelarnos sus verdades. Entre tanta lucha, tanto trabajo y tanta alegría de ver prosperar a la familia, algo comenzó a inquietarme. Era algo en la mirada de mi Julián, algo que me haría descubrir que a veces el amor tiene que enfrentar pruebas que nunca imaginamos. Desde pequeño, Julián siempre mostró comportamientos diferentes a sus hermanos. Ahora lo comprendo mejor. En aquel entonces, incluso pensábamos que era una bendición tener un niño tan tranquilo. Mientras los otros 5 eran inquietos y expresivos, Julián permanecía callado. Alrededor de los 2 años, comenzamos a notar señales que nos preocupaban. A diferencia de sus hermanos mayores, que eran cariñosos y buscaban nuestros brazos, a él no le agradaban las muestras de afecto ni parecía necesitar el contacto familiar. Su forma de hablar era peculiar para su edad, precisa y directa, sin la ternura natural de un pequeño. Recuerdo cuando le regalamos un carrito de madera. Los otros niños lo empujaban con alegría, imitando el sonido de motores. Julián, en cambio, lo volteó y se quedó observando fijamente el movimiento de las ruedas, con una concentración inusual para su edad. Su rostro permanecía inexpresivo, solo esa mirada penetrante. Mi comadre Sebastiana insistía en que era un niño modelo, pero Roberto ya mostraba su inquietud con más frecuencia. No se relaciona como los demás pequeños, Eugenia. Parece vivir en su propio mundo. Intenté restarle importancia, argumentando que cada niño tiene su ritmo, pero esa mirada. Desde muy pequeño, Julián tenía una forma de observar que me inquietaba. Como si nos estudiara, sin la inocencia propia de su edad. Cuando tenía 4 años ocurrió el primer incidente que verdaderamente me alarmó. Teníamos un perrito mestizo llamado Manchas, la alegría de todos los pequeños. Un día, llegué y encontré al animalito lastimado de una patita. Al preguntar qué había sucedido, Rosa, que entonces tenía 5 años, me dijo, «Fue Julián, mamá. Estaba molestando a Manchas». Al confrontarlo, me miró directamente a los ojos, algo inusual en un niño sorprendido en una travesura, y respondió con una tranquilidad desconcertante, «Quería ver si era como nosotros». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No fue solo lo que dijo, sino como lo dijo, sin remordimiento, como si comentara el clima. Roberto lo reprendió severamente. Julián lloró y prometió no volverlo a hacer, pero noté algo extraño. Parecía estar imitando las reacciones que creía apropiadas.
Las lágrimas cesaron instantáneamente cuando Roberto salió del cuarto. Después de ese episodio, comenzamos a notar más situaciones preocupantes. Encontrábamos insectos en pequeñas cajas bajo su cama, cuidadosamente organizados. Cuando le preguntábamos, decía que estudiaba cómo funcionaban. En la escuela empezaron las inquietudes. Julián era extraordinariamente inteligente. Aprendió a leer a los 5 años, antes de iniciar la primaria. Sin embargo, la maestra Ivone nos citó para hablar de su conducta. Es muy listo, señora Eugenia, pero no convive con los demás niños. Los observa como si los analizara. Y cuando participa en juegos, siempre quiere imponer sus reglas. La situación se complicó cuando una madre se presentó porque su hijo había sufrido un incidente con unas tijeras durante la clase de arte. Julián lo negó todo con tal convicción que casi le creí. No está diciendo la verdad, afirmó la maestra. Otros niños lo confirmaron. Lo más desconcertante era su capacidad para ganarse a los adultos. La misma maestra que señalaba su conducta también destacaba su educación y disposición para ayudar. Es muy servicial, tiene modales excepcionales. No entiendo cómo puede ser tan diferente con sus compañeros. En casa, la diferencia era aún más notable cuando recibíamos visitas. Julián se transformaba en el niño más encantador del mundo. Conversaba, sonreía, hacía preguntas inteligentes que impresionaban a todos. ¿Qué niño tan brillante tienes, Eugenia? Llegará muy lejos. Pero al marcharse las visitas, volvía a ser ese niño distante que parecía ajeno a todo. Con sus hermanos la situación era complicada. Miguel, el mayor, tenía casi 10 años cuando Julián comenzó a mostrar estos comportamientos inquietantes. Se dio cuenta que algo no estaba bien y procuraba proteger a los más pequeños. Mamá, Julián esconde las cosas de Rosa solo para verla llorar, me confesó una vez. Al confrontar a Julián, acusó a Pedro con tal precisión en los detalles que incluso Pedro terminó creyendo que él lo había hecho. La verdad salió a la luz cuando Miguel encontró los juguetes escondidos en el colchón de Julián. Lo que más me preocupaba era su habilidad para influir en sus hermanos. Los convencía de hacer travesuras, pero nunca se involucraba directamente. Observaba desde lejos, como si fuera un experimento. En una ocasión, Francisco rompió el jarrón favorito de Roberto. Entre lágrimas, confesó que Julián le había asegurado que lo atraparía antes de que cayera. Por supuesto, no lo hizo. Solo observó mientras regañaban a su hermano, con una leve sonrisa apenas perceptible. Una noche, cuando Julián tenía 6 años, me levanté para ir al baño. Al regresar, vi una pequeña figura inmóvil en el pasillo. Era él, de pie frente a nuestra puerta, solo observando. Le pregunté qué hacía ahí. Solo quería verte dormir, respondió con una calma inquietante. Se lo comenté a Roberto al día siguiente y se estremeció. Dijo que otras veces también lo había encontrado así, observando. Comenzamos a cerrar nuestra puerta con llave por las noches. Intentamos de todo, conversaciones, consecuencias, disciplina. En momentos de desesperación, nada parecía funcionar. Se comportaba mejor por temporadas, pero siempre volvía a sus conductas preocupantes. Acudimos a la iglesia. El padre José sugirió que necesitaba más disciplina y participación en las actividades parroquiales. Roberto lo llevaba todos los domingos al catecismo. Julián se portaba ejemplarmente en estos ambientes. Era educado, participativo, incluso amable con los niños más pequeños. Los catequistas lo adoraban. ¡Qué bendición de niño tienen!, decían, mientras nosotros sonreíamos nerviosamente, sabiendo que era solo una máscara. El tiempo pasó y aprendimos a adaptarnos. Aprendimos a manejar las particularidades de Julián. Roberto lo vigilaba más de cerca. Yo intentaba pasar más tiempo con él, enseñándole valores. Sus hermanos mayores entendieron que debían estar atentos cuando estaba con los más pequeños. Había días en que parecía un niño común. Jugaba, reía, incluso mostraba afecto. Esto nos daba esperanza. Tal vez sea solo una etapa, pensábamos. Pasará cuando crezca.
No fue así. Simplemente cambió su forma de actuar. Se adaptó. Julián aprendió a disimular mejor sus comportamientos extraños, a ser más discreto. Y nosotros, entre el cansancio y la esperanza, comenzamos a aceptar esta nueva normalidad. Cuando cumplió 11 años, ocurrió la mayor tragedia en nuestra familia. Un suceso que revelaría que el problema de mi hijo era mucho más profundo de lo que imaginábamos. Roberto siempre fue un hombre fuerte. Mientras yo vendía pan por las calles de la Ciudad de México, él cuidaba de 6 niños, atendía la casa y trabajaba como velador. Nunca se quejaba de estar cansado, aunque yo veía el agotamiento en sus ojos. Hay que dar ejemplo a los hijos, decía. Mostrarles que en la vida no elegimos el camino fácil. Por eso, cuando empezó a quejarse de dolor en el pecho, supe que era algo serio. Roberto no era de los que se quejaban sin razón. Al principio, Roberto intentó disimular su dolor con la sabiduría ancestral, té de manzanilla que perfumaba la cocina cada noche, ungüentos caseros que mi suegra le había enseñado a preparar con amor de madre. Pero su cuerpo nos gritaba que algo andaba mal. Una noche, el miedo me despertó. Encontré a Roberto sentado en la cama, luchando por respirar. Sus ojos, siempre tan fuertes, ahora suplicaban ayuda. Eugenia, susurró con una voz que me heló el alma, creo que necesito un doctor. Desperté a Miguel, nuestro Pilar de 18 años, para que cuidara a sus hermanos mientras corríamos al Hospital General. La sala de emergencias era un mosaico de dolor humano, repleta como siempre. Las horas se arrastraban mientras veía a mi Roberto sufrir en silencio. Cuando por fin nos atendieron, el médico apenas le dedicó una mirada. Acidez estomacal, dictaminó con desdén. Mi corazón de esposa se rebeló. Doctor, mi esposo tiene un dolor que le atraviesa el pecho, no es acidez. Su respuesta fue como una bofetada. Señora, aquí atendemos casos graves. Es probablemente ansiedad o estrés. Con tantos hijos, ¿quién no lo tendría? Volvimos a casa con una receta que solo sirvió para calmar temporalmente su tormento. Los días siguientes fueron una procesión de doctores y diagnósticos equivocados. Un centro médico sugería problemas musculares. Otro, aire atrapado. Cada medicamento inefectivo era una esperanza que se desvanecía. Fue Clara, nuestra hija mayor, quien con su determinación nos empujó hacia un especialista particular. Ver a nuestros hijos reunir sus ahorros, sacrificando sus propios sueños por su padre, me partía el alma. Por fin, en una modesta consulta de Iztapalapa, un cardiólogo nos dio la verdad que tanto temíamos. Roberto necesitaba cirugía urgente. Su corazón, ese músculo incansable que había sostenido a nuestra familia durante tanto tiempo, estaba fallando. Las semanas que siguieron fueron una batalla contra el tiempo y la burocracia. Íbamos de hospital en hospital, cargando estudios y esperanzas. Roberto, mi roble fuerte, se marchitaba día a día. Ya no podía caminar de la cocina a la recámara sin que el aire le faltara. Nuestros hijos se turnaban para cuidarlo, cada uno sacrificando algo de sí mismos. Reduje mis entregas de pan, aunque cada peso menos dolía. Pero en medio de esta tormenta de preocupación y amor familiar, Julián, mi hijo de 11 años, era como un observador ajeno. Mientras sus hermanos derramaban lágrimas de preocupación, él solo hacía preguntas técnicas sobre la enfermedad, como si estudiara un fenómeno científico. ¿Cuándo dejará de funcionar su corazón?, preguntó una vez con la frialdad de quien consulta un reloj. Sus palabras me congelaron. Después de semanas de lucha, conseguimos programar la cirugía. Era como ver un rayo de sol después de la tormenta. Roberto se aferró a esa esperanza, pero el destino tenía otros planes. Un miércoles, durante nuestra cena familiar, vi cómo la vida se escapaba de sus ojos. Se levantó de repente, su mano buscando su pecho, y cayó. Los gritos de auxilio, la espera interminable de la ambulancia, los esfuerzos desesperados de los paramédicos. Todo se mezcla en mi memoria como una pesadilla de la que nunca desperté. Roberto se fue allí mismo, en nuestra sala, entre mis brazos que no pudieron retenerlo. El velorio fue como una obra de teatro donde cada uno interpretaba su dolor a su manera.
Miguel, nuestro primogénito, se convirtió en el pilar que todos necesitábamos, organizando todo con una madurez que me partía el corazón. Clara no dejaba de llorar, sus lágrimas lavando el dolor que las palabras no podían expresar. Pedro, siempre tan hablador, encontró en el silencio su refugio. Francisco y Rosa se abrazaban como si en ese abrazo pudieran protegerse del mundo. Y Julián. Julián observaba todo como quien mira una película poco interesante. Sus preguntas sobre por qué la gente miraba tanto el féretro o hablaba en susurros revelaban una desconexión que me aterraba. Pero lo peor estaba por venir. Durante el velorio, mientras me cambiaba la ropa manchada de café, mi hermana Josefa me descubrió algo que me heló el alma. En el patio trasero, escondido tras el lavadero, Julián actuaba de manera irrespetuosa, imitando su desvanecimiento ante un primo menor. La escena me paralizó. Al confrontarlo, su respuesta fue como un puñal: ya no está. Llorar no lo traerá de vuelta. ¿Por qué todos aparentan estar tristes? Aparentan. En sus ojos no había dolor, ni arrepentimiento, solo una fría curiosidad que me hizo sentir como si mirara a un extraño. Lo reprendí con una dureza nacida del dolor y la incomprensión. Comenzaba así la etapa más difícil, ser madre y padre de 6 hijos, mientras lidiaba con un duelo que parecía no tocar a uno de ellos. Miguel y Clara se convirtieron en mis pilares, contribuyendo económicamente, mientras todos intentábamos recomponer los pedazos de nuestra vida familiar. Todos menos Julián, quien parecía flotar en su propio mundo, ajeno al dolor que nos unía al resto. En las semanas después del funeral, mientras nuestra casa se envolvía en un manto de tristeza, mi hijo Julián continuaba su vida como si nada hubiera pasado. Asistía a la escuela, hacía sus tareas, sin mencionar a su padre ni preguntar por él. Una noche, aproximadamente un mes después de la partida de Roberto, encontré a Julián en su habitación, revisando los cajones. «¿Qué estás haciendo, hijo?», le pregunté. «Busco cosas de papá que podríamos vender», respondió con una naturalidad que me heló el alma. «¿No dijiste que necesitábamos dinero?». Me quedé paralizada. No era solo la frialdad de querer deshacerse de los recuerdos de su padre tan pronto, sino el tono calculador de un niño de 11 años. Fue en ese momento cuando comencé a ver a mi hijo con otros ojos. Ya no podía ignorar que había algo diferente en él. No era solo una etapa de su desarrollo ni una forma de procesar el duelo. Era algo más profundo, algo que no comprendía y que me llenaba de inquietud. En este ambiente de pérdida y confusión comenzó la etapa más desafiante de nuestra relación familiar. Durante los primeros meses después del funeral, tuvimos que reorganizar nuestra vida. Clara, con sus 17 años, asumió muchas responsabilidades en casa. Tuvo que dejar sus clases de mecanografía para ayudar con sus hermanos menores. Yo reduje mis entregas de pan, pero no podía detenerme por completo. Era nuestro sustento. Mi fiel combi Gertrudis seguía trabajando, aunque menos que antes, llevando el pan a nuestros clientes día tras día. Cada vez que salía a trabajar sentía un nudo en el corazón, como si estuviera abandonando a mis hijos, aunque sabía que era necesario. Después de un tiempo, comenzaron a llegar mensajes preocupantes de la escuela. Julián estaba teniendo dificultades, no académicas. Siempre fue un niño brillante que aprendía con facilidad. El problema era su manera de relacionarse con sus compañeros. Un día, la directora me llamó con urgencia. Al llegar, encontré a Julián sentado tranquilamente mientras otro niño lloraba en el cuarto contiguo con una herida en el brazo. La directora, la señora Bernadette, me explicó con seriedad que Julián había lastimado a su compañero con un compás durante la clase de matemáticas. Mi hijo mantuvo su mirada firme, sin mostrar remordimiento. «Fue un accidente», dijo, pero había algo en su voz que me indicaba lo contrario. La directora continuó explicando que, según los otros estudiantes, todo sucedió porque el niño no quiso prestarle un borrador. «Están mintiendo», respondió Julián con rapidez. «No haría algo así por un simple borrador. No soy tonto». Lo que más me perturbaba no era tanto el incidente en sí, los niños tienen sus conflictos, sino la facilidad con la que mi hijo negaba su responsabilidad,
sin mostrar la menor señal de arrepentimiento. Más tarde, cuando intenté hablar seriamente con él en casa sobre lo sucedido, mantuvo su versión sin titubear. Semanas después, una madre llegó muy alterada a nuestra puerta. Su hijo había regresado a casa sin su juego electrónico portátil, uno de esos populares juegos de Tetris. Aseguraba que Julián lo había tomado sin permiso. Cuando confronté a mi hijo, lo negó con tanta convicción que casi le creo. Sin embargo, la insistencia de la señora me llevó a revisar su cuarto, y ahí estaba el juego, escondido en un calcetín viejo. ¿Por qué lo tomaste, Julián?, le pregunté mostrándole el juego. Miró el aparato, luego a mí, y se encogió de hombros. Lo quería y él no me lo quería prestar. Hijo, eso no está bien. Es tomar algo que no es tuyo. ¿Entiendes? Su respuesta me dejó sin palabras. Entiendo que no está bien que te descubran. ¿Qué puede decir una madre ante tal respuesta? El tiempo pasaba y mi preocupación crecía. Después de la partida de Roberto, Julián se fue ganando una reputación complicada en la escuela y el vecindario. En otra ocasión, la escuela me citó con urgencia. La escena que encontré fue inquietante. La coordinadora y la directora me recibieron con expresiones graves. Señora Eugenia, encontramos esto en la mochila de su hijo, me informó doña Bernadette, mostrándome un objeto que no debería estar en la escuela. Un compañero dijo que Julián lo estaba intimidando. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué trajiste esto a la escuela?, pregunté angustiada. Julián alegó que era para un proyecto de arte, pero era evidente que no había ningún proyecto que justificara algo así. La coordinadora, la señora Marlene, una educadora experimentada que seguramente había visto de todo en su carrera, me miró con comprensión y preocupación. Señora Eugenia, entendemos que la familia está pasando por momentos difíciles tras la pérdida de su esposo, pero el comportamiento de Julián va más allá de lo que consideramos normal en un proceso de duelo. ¿A qué se refiere?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Me explicaron sus preocupaciones: actitudes calculadas, manipulación, falta de empatía hacia sus compañeros en dificultades, tomar cosas ajenas, mentiras elaboradas y una inquietante habilidad para parecer perfectamente normal cuando le convenía. Después de una pausa, añadieron: creemos sinceramente que necesita ayuda profesional. Salí de la escuela sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. ¿Un psicólogo? ¿Cómo podría pagarlo? Apenas nos alcanzaba para lo básico. Y aunque pudiera, ¿qué especialista querría tratar a un niño con el comportamiento de Julián? Fue Miguel quien encontró una posible solución al ver un artículo en el periódico sobre servicios gratuitos de salud mental. Mamá, estos servicios son sin costo, me mostró emocionado. Se llaman centros de salud mental. Después de muchos trámites y papeleos, conseguimos una cita en el centro de salud mental. Julián tenía ya 13 años. Nos atendió la doctora Sandra, una psicóloga joven pero que transmitía profesionalismo. Primero evaluó a Julián y luego habló conmigo. Señora Eugenia, su hijo es extremadamente inteligente y tiene una capacidad verbal impresionante para su edad, comenzó, pero me preocupan ciertos patrones en su comportamiento. ¿Qué tipo de patrones?, pregunté, aunque ya imaginaba por dónde iba. Me explicó que Julián presentaba características de lo que llaman trastorno de conducta, algo bastante serio. Mostraba una notable dificultad para sentir empatía y seguir normas sociales, además de un patrón de manipulación inusual para alguien de su edad. ¿Existe algún tratamiento?, pregunté esperanzada. La doctora hizo una pausa antes de responder. Me explicó que hay estrategias que pueden ayudar: terapia conductual, establecer límites claros y consecuencias consistentes para comportamientos inadecuados. En algunos casos, también podría ser necesaria medicación, pero eso requeriría una evaluación psiquiátrica. Señora Eugenia, continuó con seriedad, debo ser muy clara con usted. Los niños con este perfil, si no reciben la atención adecuada, pueden desarrollar dificultades significativas en su vida adulta, problemas de adaptación social, dificultades para mantener empleos o relaciones, e incluso conductas que podrían meterlos en problemas con la ley.
Salí de esa consulta con el corazón apesadumbrado. ¿Qué habría hecho Roberto en esta situación? Él siempre fue más firme, más decidido. Me sentía perdida, sin saber cómo proceder. Seguimos las indicaciones de la psicóloga lo mejor que pudimos. Julián comenzó su terapia semanal. En casa, establecimos reglas más claras, con consecuencias inmediatas para comportamientos inadecuados. Sus hermanos mayores me ayudaron a mantener la consistencia. Por un tiempo, pareció que las cosas mejoraban. Julián se mostraba más controlado, con menos incidentes, pero algo me decía que solo estaba aprendiendo a ser más discreto, más cauteloso. ¿No crees que está mejorando? Le pregunté a Rosa con esperanza después de una semana sin reportes negativos. Mi hija me miró con una sabiduría que superaba sus años. Mamá, solo está aprendiendo a ser más cuidadoso. Ahora planea mejor para que no lo descubran. Y tenía razón. No tardamos en darnos cuenta de que los problemas continuaban, solo que de formas menos evidentes. Y así seguimos, día tras día, en un esfuerzo constante por entender y ayudar a un hijo que parecía estar hecho de una esencia diferente al resto de nosotros. Cuando llegó el año 2000, con todo el alboroto del nuevo milenio, yo anhelaba más que el cambio de siglo, dar vuelta a la página de nuestras dificultades con Julián. Ya tenía 16 años. La terapia en el centro de salud mental continuaba, pero con resultados limitados. La doctora Sandra hacía todo lo posible, pero Julián representaba un caso especialmente complejo. Participaba en las sesiones, respondía a las preguntas, realizaba los ejercicios propuestos, pero todo parecía ser una actuación bien ensayada. Señora Eugenia, me explicó la doctora después de una sesión, Julián sabe exactamente qué decir, lo que consideramos socialmente aceptable. El problema es que no ve razón para seguir estas normas cuando no hay consecuencias inmediatas. Una reunión con el equipo médico planteó una posibilidad que me preocupó aún más: trastorno de personalidad antisocial. Sin embargo, explicaron que este diagnóstico no podía confirmarse hasta los 18 años. Por ahora, se mantenía el diagnóstico de trastorno de conducta. Un día recibí una llamada de la escuela. Julián estaba involucrado en un esquema de venta de respuestas de exámenes. No las había copiado él mismo. Era demasiado astuto para eso. En cambio, había organizado a otros estudiantes para conseguir las respuestas de una manera que nadie había logrado descubrir. Mamá, me acusan solo porque soy más inteligente, se defendió. Creen que la única forma de sacar buenas calificaciones es haciendo trampa. La verdad es que Julián era brillante. Sus maestros siempre comentaban su rapidez para aprender y su agudo razonamiento. Si usara ese potencial para el bien, podría tener un futuro prometedor, pero algo en su interior siempre lo empujaba en otra dirección. Después de este incidente, decidí buscar ayuda adicional. El sistema público tenía sus limitaciones y sentía que necesitábamos más apoyo. Fue entonces cuando Clara, que trabajaba como secretaria en un consultorio médico y estaba comprometida, me dio una noticia esperanzadora. Mamá, hablé con un doctor sobre Julián. Me recomendó un psiquiatra en el Hospital General que cobra precios accesibles. Creo que deberíamos intentarlo. Entre todos, Miguel, Clara, Pedro y yo, juntamos el dinero necesario y conseguimos una cita. El doctor Olivares era un hombre de mediana edad, de semblante serio y experimentado. El doctor tardó casi 2 horas evaluando a Julián. Después me llamó para hablar en privado. Señora Eugenia, seré sincero con usted, me dijo mientras ajustaba sus anteojos. Su hijo presenta características preocupantes. Los comportamientos que describe, la falta de empatía, la manipulación constante, la ausencia de arrepentimiento, son indicadores de un trastorno complejo de personalidad. Me quedé helada al escuchar su diagnóstico. Me recordó a esas historias que uno ve en las noticias. Al ver mi expresión, el médico continuó con voz serena. Comprenda, este trastorno tiene diferentes manifestaciones. No todos desarrollan conductas extremas. Muchos llevan vidas aparentemente normales, aunque suelen causar dolor a sus seres queridos por su dificultad para crear vínculos emocionales genuinos.
Doctor, ¿qué podemos hacer?, pregunté, sintiendo una mezcla de angustia y alivio por finalmente tener una explicación para el comportamiento de mi hijo. Lamentablemente, no existe una cura para este trastorno. No hay medicamento que pueda desarrollar la empatía o la conciencia moral en alguien que nació sin esta capacidad. Lo que podemos hacer es tratar de controlar las conductas más problemáticas, establecer límites muy claros y crear un ambiente estructurado. Me recetó medicamentos para ayudar con el control de impulsos y me aconsejó continuar con la terapia conductual. Sus últimas palabras quedaron grabadas en mi memoria. Señora Eugenia, prepárese para un camino difícil. Su hijo probablemente nunca será como los demás. Lo importante es protegerlo de sí mismo y proteger a quienes lo rodean. Regresamos a casa con la receta y un peso enorme en el corazón. ¿Cómo explicarle a un adolescente que hay algo en su cerebro que le impide sentir lo que sienten los demás? Decidimos no usar términos técnicos con Julián. Simplemente le explicamos que tenía un trastorno que necesitaba tratamiento, como alguien con diabetes necesita insulina. Aceptó tomar la medicación sin resistirse mucho, tal vez entendiendo que no tenía alternativa. Durante algunas semanas pareció mejorar. Estaba más tranquilo y menos irritable. Pero pronto descubrimos que fingía tomar los medicamentos, escondiéndolos bajo la lengua para después tirarlos. Intentamos todo: darle las pastillas frente a nosotros, revisar que las tomara, molerlas y mezclarlas con jugo. Pero Julián siempre encontraba la manera de evitarlo. Fue entonces cuando buscamos ayuda espiritual. Desde que Roberto se fue, había dejado de ir a la iglesia. Siempre fuimos católicos, pero no muy devotos. Decidí que volveríamos a asistir a misa regularmente. El padre José, un hombre comprensivo y bondadoso, intentó acercarse a él. Este muchacho necesita amor, límites y mucha oración, señora Eugenia, me dijo cuando le conté nuestras dificultades. Entre medicamentos que no tomaba, terapias poco efectivas y muchas oraciones, pasaron los años. Julián atravesó la adolescencia dejando preocupaciones por donde iba. Se ausentaba de casa, llenándome de angustia sobre sus compañías. Me consumía día y noche pensando en él. Luego regresaba como si nada hubiera pasado. Hasta que un día decidió marcharse definitivamente. Dijo que viviría con compañeros de cuarto. Ni siquiera sabía que tenía amigos. Al principio mantenía contacto esporádico, llamando de vez en cuando y viniendo a comer los domingos cada 2 o 3 meses. Decía que trabajaba como vendedor en una tienda de electrónicos en el centro. Parecía irle bien, siempre bien vestido, hablando de planes para comprar una motocicleta. Recuerdo un domingo en que casi toda la familia se reunió para comer. Miguel, el mayor, ya estaba casado y tenía 2 niños pequeños. Clara esperaba su primer bebé. Los otros muchachos también tenían relaciones formales. Me conmovió ver a mis hijos crecer, seguir sus caminos, formar sus propias familias. Ese día Julián llegó con una muchacha. Nos la presentó como su novia, Valeria, una joven bonita con el cabello teñido y varios tatuajes. Parecía algo mayor que él, quizá 25 años. Durante la comida habló poco, pero noté cómo miraba a Julián, una mezcla de fascinación y temor que me inquietó. Después que todos se fueron, Rosa vino a contarme algo perturbador. Mamá, cuando fui al baño, Valeria me siguió. Me preguntó si Julián siempre era así. Le pregunté, ¿cómo? Y ella dijo, tan distante, tan frío. Luego me mostró marcas en su brazo. Dijo que él se molesta cuando ella habla con otros hombres, aunque sean clientes de la tienda donde trabaja. Me quedé paralizada. El comportamiento de Julián se había vuelto más preocupante. Quise llamarlo de inmediato, confrontarlo, pero Francisco me convenció de esperar, de pensarlo mejor. Mamá, ya sabes cómo es. Lo negará todo, dirá que ella exagera y le dará vuelta a la situación. Además, ella es adulta, tomó su decisión. Por supuesto que tenía razón. Pero antes de que pudiéramos elaborar un plan, la situación se complicó. 2 semanas después, Julián apareció en casa a medianoche, visiblemente alterado. Necesito quedarme unos días,
anunció, dejando caer una mochila en el sofá. ¿Qué pasó?, pregunté alarmada. Me peleé con Valeria. Terminamos. Está alterada, mamá. Sigue inventando historias, diciendo que la lastimé, como si fuera una mala persona. Hablaba rápido, caminando de un lado a otro. Había algo en su mirada que me asustó, un brillo inquietante que nunca había visto. ¿Llamó a la policía?, pregunté con temor. Se detuvo y me miró con una frialdad que me estremeció. No llegó a eso, pero amenazó. Pensé que era mejor alejarme un tiempo. Le permití quedarse, claro. ¿Qué más podía hacer? Era mi hijo después de todo. Los días siguientes, Julián mostró un comportamiento ejemplar en casa. Ayudaba con los quehaceres, conversaba amablemente con sus hermanos y llegaba temprano todas las noches. Parecía estar haciendo un verdadero esfuerzo por cambiar. Hasta que, 2 semanas después, recibimos una visita inesperada. 2 oficiales tocaron a la puerta, preguntando por Julián. Mi corazón se detuvo. Lo buscan para aclarar una denuncia de Valeria Olivares, dijo uno de los oficiales consultando sus notas. La afectada presentó un reporte y dio esta dirección como su posible paradero. Julián no estaba en casa. Había salido temprano, diciendo que buscaría trabajo. Se lo expliqué a los oficiales, quienes dejaron un mensaje pidiendo que se presentara en la delegación lo antes posible. Cuando confronté a Julián esa noche, su reacción fue de total indignación. Miente, mamá. Te lo juro, nunca la toqué. Ella está alterada. Inventa historias porque no acepta que terminamos. Mantuvo esa versión incluso en la delegación, donde lo acompañamos Pedro y yo, quien siempre fue más paciente con su complicado hermano. Al parecer convenció a las autoridades, pues el caso no prosperó. Valeria retiró la denuncia días después, por razones que nunca entendimos completamente. Este fue solo el primero de varios episodios similares que enfrentaríamos en los años siguientes. Julián iba y venía de casa. Estableció un patrón preocupante de relaciones breves e intensas, siempre con mujeres vulnerables de alguna manera, emocionalmente necesitadas, con historias difíciles y frecuentemente mayores que él o con hijos pequeños. Una vez apareció con otra novia, Lucía, una muchacha de Puebla que tenía una niña de 3 años. Anunció que vivían juntos en un pequeño departamento en Ecatepec. Meses después, supimos que había regresado a su ciudad natal, dejándolo todo atrás después de un conflicto. Después fue el turno de Diana, una mujer de unos 40 años, divorciada, que parecía fascinada con él. Esta relación duró casi un año, un récord para Julián, pero terminó cuando ella descubrió que él estaba tomando dinero de la pequeña boutique que ella tenía. Los trabajos seguían el mismo patrón que las relaciones, breves, siempre terminando en conflicto, frecuentemente con acusaciones serias: vendedor, asistente administrativo, auxiliar de oficina, representante de ventas. Julián pasaba de un trabajo a otro, siempre con historias sobre jefes injustos, compañeros envidiosos y empresas mal administradas. ¿Por qué nunca te estableces en un trabajo, Julián?, le pregunté durante uno de los raros momentos en que parecía dispuesto a tener una conversación sincera. ¿Por qué habría de conformarme con ser un empleado más, mamá?, respondió con su típica sonrisa de superioridad. La gente no reconoce el talento. Prefiero trabajar por mi cuenta. En ese momento, recibí una llamada telefónica. Era una señora de Puebla que se presentó como doña Conchita. Me contó que Lucía, una de las exnovias de mi hijo, había tenido un bebé. La niña, Ana Paula, ya tenía 4 años. Esta revelación de una nieta fue algo que nunca imaginé. Entonces recordé que Lucía ya tenía una hija cuando la conocimos. Doña Conchita me explicó que su nieta había huido de la ciudad por miedo, y el embarazo lo descubrió después. Solo llamaba porque Lucía había fallecido recientemente. Fue un terrible accidente en la carretera, me dijo con la voz quebrada. Doña Conchita era la abuela de Lucía, quien había criado a su nieta. Con voz temblorosa dijo que sentía que Julián, como padre, y nosotros, como familia, teníamos derecho a saber de la existencia de Ana Paula.
Se aseguró de darme la dirección donde vivía la niña y me la describió como una pequeña inteligente con ojos curiosos. Pregunté mucho, quería saber exactamente cómo era mi nieta, y por todo lo que decía, me alegré mucho, porque la niña era muy cariñosa y extrañaba mucho a su madre. Cuando colgué el teléfono, me quedé atónita. En la primera oportunidad llamé a mis hijos, pedí su opinión y decidimos contárselo a Julián. Cuando se lo dijimos, su reacción fue: ninguna. Ni sorpresa, ni preguntas inmediatas sobre la niña, sobre el accidente de su madre, solo una mirada vacía. Después de un momento de silencio, finalmente dijo: «Mamá, ¿podrías prestarme dinero? Quiero ir a ver a una chica en Puebla». Me llamó y me dijo que la niña era bonita e inteligente, igual que su padre. Me alegré de saber que él estaba allí con ella. Pasó una semana y regresó con la idea de convertirse en asesor independiente. Así se hacía llamar ahora, sin explicar nunca exactamente qué tipo de asesoría ofrecía ni a quién. A veces llegaba con dinero, otras veces venía a pedirlo prestado, siempre con una historia elaborada sobre pagos pendientes u oportunidades de inversión. Se compró una motocicleta y, sin licencia, andaba por todas partes, siempre acompañado. Julián vivía de engaños menores y situaciones cuestionables. Esto lo fuimos descubriendo gradualmente, a través de testimonios de terceros y ocasionalmente de las autoridades. Nos enteramos que estaba involucrado en la venta de productos sin registro. Estuvo detenido brevemente, pero salió por cuestiones administrativas. Un día, una señora mayor llegó a casa llorando, contando que Julián se había presentado como agente inmobiliario y la convenció de firmar documentos que transferían su casa como garantía para un préstamo supuestamente destinado al tratamiento médico de su esposo. Parecía tan confiable, tan educado. La señora mencionó que él se presentó como mi hijo, y que nosotros éramos conocidos en la colonia como personas honestas. Estaba desconsolada. Usar mi nombre y reputación para engañar a personas vulnerables fue algo que me dolió profundamente. Afortunadamente, con la ayuda de Francisco, quien ya era abogado y trabajaba en un despacho legal, pudimos resolver la situación de la señora, demostrando que hubo presión indebida. Julián desapareció por meses después de esto, sabiendo que estaba en problemas. Pero lo más difícil estaba por venir. Cuando Julián tenía 27 años, recibimos la visita de una jovencita. No pasaba de los 20 años, con un bebé de pocos meses en brazos. Me llamo Teresa, se presentó, visiblemente nerviosa. Él es Miguel, el hijo de Julián. Vine porque hace 3 meses que desapareció y no puedo mantenerlo sola. Fue como si el mundo se me viniera encima. Otro nieto del que no sabía nada. Esta vez, Julián sabía que era padre y aún así abandonó al niño. La historia de Teresa era tristemente familiar. Conoció a Julián en una fiesta. Al principio era muy atento y cariñoso, prometiéndole todo. Cuando supo del embarazo, todo cambió. Se volvió controlador, después distante, finalmente indiferente. Cuando nació el bebé, se quedó unos meses y luego desapareció llevándose los ahorros. Miré a aquel bebé, tan pequeño, tan inocente, y vi en él los rasgos de mi hijo. En ese momento tomé una decisión que lo cambiaría todo. Teresa, no puedo hablar por Julián, pero soy la abuela de este niño. Te ayudaré en todo lo que pueda. Desde ese día incluí a Teresa y Miguel en nuestra familia. No teníamos mucho, pero compartíamos lo que había. Miguel y su esposa fueron especialmente generosos, ayudando con ropa, pañales y juguetes. Clara invitaba a Teresa a las comidas de los domingos, tratándola como a una hermana. Cuando Julián finalmente reapareció, casi 8 meses después, encontró una familia unida en su contra. Por primera vez vi a mis otros hijos formando un frente común contra su hermano. «Abandonaste a tu hijo, Julián», dijo Miguel, siempre el más directo. La respuesta fría de Julián fue cuestionar la paternidad del niño. La discusión que siguió fue muy intensa. Se dijeron verdades dolorosas. Al final Julián se fue diciendo que no volvería. Regresó, por supuesto. Siempre regresaba cuando necesitaba algo, dinero, un lugar donde quedarse,
alguien que firmara como aval para una renta. Pero la dinámica familiar había cambiado. Mis otros hijos ya no aceptaban sus manipulaciones, no creían sus excusas, no caían en sus historias. Y yo, bueno, seguía dividida entre el amor por mi hijo y el reconocimiento de que era una persona que no podía sentir como los demás. Pasaron los años y, a los 29 años, Julián tuvo su problema más serio con la ley. Fue detenido por documentación irregular que afectó a personas mayores. Francisco, ya como abogado titulado, logró liberarlo después de unas semanas, argumentando irregularidades en el proceso. ¿Por qué sigues ayudándolo?, le pregunté después a Francisco. Mi hijo suspiró profundamente antes de responder. Porque es mi hermano, mamá, y porque sé que no eligió ser así. Es como una condición que tiene. No puedo culparlo por algo que no puede controlar. Esta perspectiva me hizo reflexionar. Durante mucho tiempo, dudé entre ver a Julián como alguien que sufría una condición o como alguien que elegía hacer daño. La verdad probablemente estaba en medio. Mientras tanto, el pequeño Miguel iba creciendo, ya con 2 años, rodeado del cariño de nuestra familia. Julián solo lo vio algunas veces, mostrando siempre desinterés por el niño. El pequeño se escondía detrás de Teresa o de mí cuando él estaba cerca. Ese niño ni siquiera se parece, comentó una vez Julián. Gracias a Dios, respondió Clara. Los problemas familiares por Julián continuaron. Pero ahora era diferente. Mis otros hijos habían madurado, tenían sus propias familias, sus propias vidas. Entendían mejor la condición de su hermano y sabían manejar sus intentos de manipulación. Ya no eran vulnerables a sus artimañas. Yo también había cambiado. Los años de preocupación constante y esperanzas frustradas me habían enseñado a aceptar la realidad. Mi hijo nació diferente. No fue mi culpa, ni siquiera de él. Así fue. Pero eso no significaba que me diera por vencida. Nunca lo haría. Y así, siguiendo la vida, llegamos a ese momento que te deja sin aliento. Fue cuando partió Julián, mi hijo. Tenía 37 años. Fue en 2020, un 11 de abril que quedó grabado en mi memoria como hierro al rojo vivo. Un accidente en su motocicleta. Estaba en la Ciudad de México cuando me avisaron. La vida nos da lecciones difíciles. Lloré tanto, Dios mío. Cada lágrima era un pedazo de mi corazón. Lo amaba, ¿sabes? Lo amé a mi manera, con todas mis dudas y preocupaciones, pero lo amé. Y viéndolo partir tan pronto, una parte de mí se fue con él. Sé que algunos podrían pensar que sentí alivio, pero un hijo es un hijo. Todo lo vivido forma parte de nuestra historia con ellos. Nunca una madre verdadera sentirá alivio al perder un hijo. Es como perder una parte de uno mismo. Es un vacío que resuena más fuerte que cualquier problema que haya causado en vida. Nos quedamos con todos los recuerdos, buenos y malos. Y la ausencia, la ausencia que siento día tras día. A mis 75 años, contemplo el pasado y veo una vida tejida con hilos de amor y tristeza, alegrías y desafíos. Una vida que tal vez hubiera sido más sencilla si uno de mis hijos no hubiera nacido con esta peculiaridad que tanto me preocupa. No pude continuar. Las lágrimas nublaron mis ojos y mi voz se quebró. Mi hija Rosa me ayudó a continuar narrando esta historia. Una historia íntima y conmovedora que necesita ser compartida para que otros comprendan lo que significa convivir con alguien como Julián. La experiencia vivida por nuestra familia revela la realidad de convivir con una persona que tiene dificultades para sentir emociones. Esta condición, que afecta aproximadamente al 4% de la población mundial, se caracteriza principalmente por una notable dificultad para mostrar empatía y comprender los sentimientos ajenos. Lo más complejo de esta situación es el contraste entre lo que se ve y lo que realmente es. Estas personas suelen ser muy carismáticas, inteligentes y socialmente hábiles. Se presentan como individuos encantadores, confiables y serviciales, creando una imagen perfecta que oculta su verdadera naturaleza. Detrás de esta máscara social hay una mente que ve las relaciones únicamente como medios para alcanzar objetivos personales. Sin la guía moral que proporcionan los sentimientos de culpa o arrepentimiento,
Estas personas pueden faltar a la verdad y lastimar a otros sin dudarlo, siempre que esto les ayude a conseguir lo que desean, ya sea poder, beneficios o simplemente entretenimiento a costa de los demás. Esta condición se presenta en diferentes grados, desde casos leves hasta situaciones muy complejas. Mientras algunos casos pueden limitarse a pequeñas faltas cotidianas, los más graves pueden derivar en comportamientos que requieren intervención legal. En el ambiente familiar, como sucedió con Julián, el impacto es muy profundo. Desde pequeños, estos niños muestran señales que confunden y preocupan a los padres. Falta de cariño hacia las mascotas, ausencia de vínculos emocionales sinceros, manipulación de los hermanos y una inquietante capacidad para aparentar normalidad cuando les conviene. Para familias como la nuestra, el reto es doble: protegerse de las conductas dañinas y, al mismo tiempo, mantener el amor incondicional hacia alguien que fundamentalmente no puede corresponder ese afecto de la misma manera. Esta contradicción emocional genera un tipo especial de dolor que solo puede entender quien lo ha vivido. No puedo hablar de Julián sin emocionarme. Este mes se cumplen 5 años de su partida y es cuando me siento más vulnerable. Ahora cuido esta casa con mucho cariño. Mi hijo Francisco vive aquí conmigo desde hace 3 años, después de separarse de Teresa. Ha sido un gran apoyo tanto para mí como para Francisco. En cuanto a mí, solo he tenido un amor en mi vida. Después de que Roberto partió, varias señoras de la parroquia y el vecindario intentaron acercarse. No es secreto para nadie que, incluso a mis 75 años, sigo siendo una mujer bien conservada y respetada en la colonia. Pero como siempre digo, mi corazón no tiene espacio para nadie más. Entre repartos de pan y criar 6 hijos, Roberto y yo construimos una historia que no admite otra persona. Mis nietos disfrutan visitando a su abuela los fines de semana. La casa se llena de risas, movimiento y vida. Pero todos notamos cómo a veces miro hacia la puerta, como si esperara que Julián apareciera en cualquier momento. Es una costumbre que no puedo perder, ese estado de alerta que se formó durante tantos años, lidiando con las sorpresas que mi hijo siempre traía. La tecnología me ha traído una nueva alegría. Miguel me enseñó a usar el teléfono celular y ahora hablo por video con Ana Paula, la hija de Julián, que vive en Puebla. Pobrecita, ha sufrido mucho. Perdió a sus padres en acontecimientos muy tristes. Tiene 19 años ahora. Es una jovencita hermosa y estudiosa. Está en la universidad estudiando enfermería. Tiene a su hermana mayor que la apoya, desde que su abuelita, doña Conchita, falleció. Ana y yo nunca nos hemos visto en persona, pero conservo con cariño en un marco sobre el estante una fotografía que me envió de su graduación de preparatoria. Por su forma de hablar y la bondad que demuestra, gracias a Dios, no heredó las dificultades de su padre. Lo mismo pasó con Miguel, el hijo que Julián tuvo con Teresa. Hoy tiene 14 años. Es un adolescente tranquilo y cariñoso, muy diferente a su padre. Vienen todos los meses. Pasan los domingos conmigo. Siempre comento, con alivio y gratitud, que esa dificultad que tenía Julián no se transmitió a sus hijos. La combi Gertrudis sigue en la cochera, ya sin usar, pero no me deshago de ella por nada del mundo. A veces me siento dentro, en silencio, como reviviendo las entregas de pan, los amaneceres frescos, la construcción de nuestra familia. Creo que lo que quería expresar antes de que la emoción me ganara es que, a pesar de todo, a pesar de todas las dificultades que vivimos con Julián, lo extraño muchísimo. Es un amor que quizás no tenga sentido para quien lo ve desde fuera, pero define quién soy. Una madre capaz de amar sin condiciones, incluso sin recibir nada a cambio, incluso sabiendo que mi hijo no podía corresponder este amor. Si esta historia te ayudó a comprender mejor esta realidad, te invito a dejar un me gusta y compartirla. Tu apoyo permite que más familias que viven situaciones similares encuentren consuelo y comprensión en estas experiencias. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.